madre, pero he tenido uno. Y que
Buenas noches, queridas participantes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ya somos 36 participantes en este momento. Muy buenas noches, Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches, Paola, Barbarita, buenas noches. Buenas noches con todos ustedes. Felices de poder comunicarme con ustedes. Ahora voy a prender mi cámara para que me puedan conocer también, ¿sí? Mi nombre es Esther Cabrera y soy la coordinadora de este taller. Así que sí me logran ver, ¿verdad? A ver. Si me logran ver, si me logran escuchar. Sí, buenas Ok. noches. Muy buenas noches, ¿cómo está? Ya, perfecto. Muchísimas gracias, Francisca. Entonces vamos a iniciar con la parte introductoria, que es algo breve en sí, para poder iniciar con nuestra primera clase, ¿sí? Nuestra primera clase ya estaría dándose dentro de poco. Así que vamos a iniciar. A ver, un ratico que no, yo sí no me veo. Sí, ahora sí me veo. Listo. Entonces voy a compartir. Ok. Entonces, voy a hablarles un poquito acerca de nosotros, quiénes somos nosotros que estamos brindando estos talleres gratuitos. Quizás ustedes ya nos conocen, quizás algunos sí, quizás algunos no, pero hoy les voy a brindar un poquito de la información. Nosotros somos una institución, un instituto educativo con más de 2 años de experiencia, ¿sí? Brindamos lo que viene a ser formación integral para lo que es tanto diplomados como especializaciones a profesionales del rubro educativo y psicológico, ¿sí? Así que también nosotros somos parte de un consorcio educativo, que en sí, aquí en este consorcio educativo se encuentra la marca SPED, la marca Accedu, la TAM, Gestory y Plans, ¿sí? Somos parte de un consorcio educativo. Así que aquí ustedes van a poder visualizar la página de Facebook, en el cual quizás muchos de ustedes han podido encontrar o saber del taller que se está brindando de forma gratuita a través de nuestra página de Facebook. Entonces, ustedes pueden encontrarnos como Accedu Conocimiento Constante, ¿sí? Como Accedu Conocimiento Constante, actualmente con más de 29.000 seguidores ya en página. Ahora, con respecto a nuestros diplomados, estamos brindando actualmente, bueno, estamos contando con estos diplomados en el curso de TCC, Terapia Cognitivo-Conductual, que estaría iniciando en el mes de agosto, ¿sí? La primera semana del mes de agosto, Educación Especial e Inclusión Educativa, TEA, Trastorno del Espectro Autista, ¿sí? Son nuestros cursos que se estarían aperturando para este mes de agosto y no solamente ellos, sino que también contamos con otros diplomados, pero ya les estaría informando un poquito más adelante. Aquí. Vamos a escuchar, a ver, y me indican también si logran escuchar parte del testimonio de algunas de nuestras alumnas de la clausura, ¿sí? Que ya han finalizado el diplomado. Así que me avisan si logran escuchar, por si no, para poder compartirlo nuevamente. Nosotros como padres de familia estudiamos y estamos, ¿no? Buscando siempre nuevas alternativas, ya sea para nuestros propios niños o también para los niños a los cuales se puede atender. En mi caso, yo tengo 2 niños con TEA y este curso me ha dado las herramientas, ¿no? Para poder pues, acompañar a mis hijos hasta Dios lo permita, muchísimos años y esto hace de que todo lo aprendido pueda ponerlo en práctica con ellas, y no solo con ellos, ¿no? También orientar también a padres que les dan el diagnóstico, se ponen súper mal, ¿no? Es como que los toman como una enfermedad, ¿no? Y esto es una condición que los va a acompañar así de por vida. Entonces, este curso me ha dado las herramientas para poder yo fortalecerlos también. Desde aquí les envío un saludo grande. Gracias, gracias, licenciada. Accedu, conocimiento constante. Listo, eso es parte del testimonio de una de nuestras estudiantes. Pensé que había más, pero creo que es solamente una de las alumnas. Pero ya en la siguiente le voy a estar compartiendo. Entonces vamos a continuar. Uy, ahora sí, un ratito, por favor. Ya, listo, ahora sí. Entonces, como les había mencionado, contamos con la página de Facebook, Instagram y TikTok. ¿Sí? Nos pueden encontrar como @exedu.oficial. A ver, ahora sí. Listo.
Llegamos a la primera clase, que es de este taller, Trastornos de Personalidad, Estrategia, Intervención y Manejo. Hoy es nuestra primera clase, ¿sí? Que es de las 7:30 hasta las 8:30, y tendremos nuestra segunda clase el día de mañana, ¿sí? El día de mañana viernes, y en este caso estaríamos finalizando ya el día sábado con la tercera y última clase. Esta es prácticamente como una clase modelo de nuestro diplomado que se estaría llevando a cabo en, en el mes de agosto, que es el curso de TCC, Terapia Cognitivo-Conductual. Así que voy a darles el pase con nuestra ponente y nuestra especialista, la magíster Betty Luz, ¿sí? Aquí ustedes también están visualizando lo que es su hoja de vida. Aquí ya ustedes les pueden visualizar. Ella es destacada profesionalmente en el ámbito de la psicología, cuenta con una maestría en psicología educativa por parte de la reconocida Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿sí? Aquí ya ustedes están viendo y visualizando la hoja de vida. De igual forma, yo voy a estar compartiendo a través del grupo que tenemos, el grupo del taller, le voy a estar compartiendo todos esos detalles, ¿sí? Y bueno, vamos a darle paso a nuestra magíster, Betty Luz. ¿Cómo está, magíster? Noches. Buenas noches con todos, chicos. Sean bienvenidos a este curso, ¿ya? Lo que es una especialidad en realidad, ¿ya? Quien les habla es especialista en terapia cognitivo-conductual. Estoy en la Universidad Nacional Federico Villarreal. También estudié psicología clínica y de la salud en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente estoy estudiando neuropsicología cognitiva en lo que es la Universidad Científica, ¿ya? A ver, voy a empezar. Y bueno, actualmente trabajo en el Hospital de San Juan del Lurigancho, en el área de salud mental, apoyo al tratamiento. A ver, hija, ¿me permites por favor compartir las diapositivas? Ok, gracias. Sí, magíster, ahí le he Sí. pasado el sitio. Ok, chicos, empezamos el tema de hoy. Si bien es cierto, estos 3 días consecutivos vamos a trabajar lo que son trastornos de la personalidad, lo que es una intervención. Ahora, para nosotros hacer una excelente y buena intervención en cada uno de nuestros pacientes que vienen con diferentes sintomatologías y que nosotros, ojo, llegan a nuestro servicio quizás por una ansiedad, una depresión, sintomatología ansiosa que de repente no lo identifican, ya, ojo, porque vienen con toda esa sintomatología, pero no vienen diciendo que tengo tal trastorno. Entonces, nuestro trabajo definitivamente empieza con un proceso de evaluación para nosotros aplicar todo un paquete de tratamiento, ¿no? Que pueden ser varias sesiones, pueden ser de 13 a 20 más sesiones, dependiendo del trastorno. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar cuáles son las características de cada uno de estos pacientes que vienen a recibir un tratamiento. Ojo, muchos de estos tratamientos, chicos, va a requerir lo que es un apoyo psiquiátrico en sí, casi en su totalidad. Llaman tratamiento en psiquiatría. Entonces, empezamos. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar acerca de la personalidad, nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la personalidad realmente? ¿Qué es lo que nos caracteriza a cada uno de nosotros? Vienen diferentes pacientes, sí es cierto, ya, pero cada uno, chicos, la intervención va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus propias características, cada uno tiene sus propias ideas, sus propios pensamientos y diferentes conductas. Entonces, conductas de manifiesto, ¿no? Ahora, cuando hablamos acerca de un patrón de comportamiento, es cierto, patrón de personalidad, ya ese es un patrón que se va a repetir, ¿no? De pensamiento, comportamiento y emociones que se va a mantener a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, y que nos va a explicar, ¿ya? La manera en que percibimos la realidad. O sea, ese patrón, chicos, va a ser una forma de cómo cada uno percibe la realidad. La personalidad en ambas partes, ¿no? Heredada y adquirida mediante nuestra experiencia vital. Ahora, cuando hablamos acerca de la personalidad, tenemos que tener en cuenta todos los factores. Desde el modelo biopsicosocial, vamos a hacer un análisis profundo. Cada paciente, chicos, viene con estas características y empezamos a hacer nuestra evaluación, ¿no? A ver, cuéntame cuál es tu nombre, con quiénes vives, a qué te dedicas, actualmente a qué estás estudiando. Incluso todas esas características de repente nos va a dar ciertos indicadores, ¿no? Pero también hacemos la pregunta, y cuéntame, de repente hay algún familiar que también esté llevando un tratamiento, de repente
tiene algún problema en cuanto al aspecto afectivo, emotivo o de repente también de la personalidad. Y empezamos a evaluar lo que es el aspecto genético, lo que es el aspecto biológico. Porque es cierto, vamos a heredar nosotros inclusive las características puede ser de papá, de mamá o de un familiar muy cercano. Entonces, mediante lo que es la exploración del modelo biopsicosocial, empezamos por el aspecto biológico. Pero para hablar acerca de trastorno de personalidad, ¿qué nos dicen los autores en realidad, chicos? Leal, Vidales y Vidales plantean que la personalidad tiene 3 miradas, ¿no? Primero, organización total de las tendencias reactivas. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a diferentes situaciones? ¿Cómo son nuestros hábitos? Se repiten ese patrón, ¿no? De hábitos. Cualidades físicas que van a determinar la efectividad social del individuo. Nos va a ver cómo nosotros percibimos el mundo, cómo interactuamos con los demás. También ese es un modo, ¿no?, habitual de ajustes en el organismo que efectúa entre sus impulsos internos, porque tenemos impulsos internos, y las demandas del ambiente, ¿no? ¿A qué situaciones nos vamos a enfrentar? ¿Cómo nos vamos a enfrentar? Y esas herramientas que tenemos nosotros, ¿cómo lo vamos a manejar? Ahora también se entiende como un sistema integrado de actitudes, ¿ya?, y tendencias de conductas habituales en el individuo, que se van a ajustar a las características del ambiente. Entonces, hablamos acerca de estas 3 miradas, según estos autores. Así también, chicos, cuando hablamos acerca de la personalidad, hablamos de una totalidad, ¿no? Y así es el desarrollo que se entiende, ¿no? Es un resultado prácticamente, ¿no?, de la confluencia bidireccional entre unos factores, como hemos hablado hace un momento, más biológicos o internos, que viene a ser la herencia genética, papá, mamá, los abuelos, los familiares más cercanos, y otros factores contextuales o externos, que es nuestro ambiente. ¿Y quiénes son los que realmente determinan dónde aprendemos esas características, dónde aprendemos esa manera de pensar, dónde aprendemos a adoptar las primeras conductas? ¿Qué observamos? ¿Qué copiamos? ¿Qué conductas repetimos? ¿Qué hábitos vamos aprendiendo dentro de ese entorno? Desde nosotros, chicos, el punto principal, lo más básico y lo más profundo de nuestra conducta está dentro del contexto familiar con quien nos hemos criado apenas hemos nacido. O sea, nuestros padres, nuestros primeros cuidadores, es allí donde nosotros empezamos a copiar algunos modelos. Copiamos los hábitos, la forma como reacciona, la forma como se comporta, hasta de chicos con un saludo, la forma de cómo hablamos. Todos esos modelos nosotros vamos copiando. ¿Cómo piensa mamá? Si de repente ella va a tener esas conductas que de repente hay mucha crítica, el niño va a aprender esa crítica. Entonces, esas características vamos copiando de mamá, de papá u otro familiar que esté cercano a nosotros los primeros años de vida. Entonces, cuando hablamos de personalidad, hablamos de la sumatoria, factores biológicos y factores contextuales. También hablamos, y este es un punto bien importante que a veces no lo considera en realidad la población, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del desarrollo afectivo en la primera infancia. ¿Y cómo empieza ese desarrollo afectivo? El primer contacto, la primera caricia, la primera necesidad atendida. Y así incluso cuando dan de lactar mamá e hijo, vemos de qué manera se va desarrollando el aspecto afectivo, y eso es mediante el apego. El apego se compone de 3 elementos, ¿ya? Las conductas de apego, las representaciones mentales que nosotros vamos formando, y esa representación mental con esa conducta va generando sentimientos que son, ¿no?, respecto a partir de los 2 anteriores. Entonces, ¿qué vamos teniendo en cuenta? Que el apego es muy importante, chicos, porque nos enseña también una forma de ver el mundo. Si estamos recibiendo atención en cuanto a esa necesidad que tenemos ante el llanto, que puede ser necesidad, digamos, de alimentos, frío, malestar, ¿no?, u otra necesidad que pueda presentar el pequeño. La función principal, en realidad, de la elaboración del vínculo afectivo ya es tanto facilitar. ¿Por qué? Porque es facilitar un desarrollo adaptativo en el área emocional. ¿Cómo se va adaptando a ese medio? ¿Cómo se va adaptando a esas necesidades? ¿Se van atendiendo esas necesidades? ¿Realmente está atendiendo mamá? ¿Está atendiendo papá? La cual permite, ojo, al sujeto poder establecer futuras relaciones interpersonales que son afectivas, funcionales y adecuadas.
como también asegurar un desarrollo de la personalidad general equilibrado. Por ejemplo, un niño, quizás de 1 año, que empieza a llorar, empieza de repente a sentir, ¿no?, la necesidad de repente de frío, o de repente tiene hambre y está acostado. ¿Qué puede pasar si de repente el niño empieza a llorar, empieza de repente a patalear, empieza a buscar, a pedir mediante el llanto, lo que es la comida, lo que es la lactancia? ¿Qué pasa si la madre no atiende en ese momento? ¿Qué sucede? Ojo, porque hoy en día no escuchas a algunas mamás todavía que dicen, no, déjalo llorar, que así se hace más fuertes sus pulmones, que hay que dejarlo que sean bien fuertes, y vamos a escuchar esa serie de pensamientos, ¿no? Que todavía se mantiene bastante vigente. Entonces, el niño, al no ser atendido en esa necesidad, ¿qué va a empezar a sentir, chicos? Y ahí viene lo que es todo lo que corresponde a apego. ¿Qué va a sentir? Va a llorar, se va a cansar, va a empezar a sentir esa tristeza de no ser atendido en ese momento que requiere una atención, y puede dormirse llorando. Entonces, esa es una de las cuales, ¿no?, unas características. Así es, Barbarita, tristeza. Eso que vamos entendiendo nosotros, porque es importante la primera relación de contacto que tenemos con el niño, ¿no? El apego. Y hay tipos de apego. Si el niño está atendido, pues se va a hacer un niño seguro. Si de repente es atendido de vez en cuando, el niño va a tener cierta desconfianza. Si el niño es completamente desatendido, quizás abandonado, se queda dormido, llorando, esperando que sea atendida esa necesidad, ya va sintiendo esa sensación de vacío. O de repente, en otros casos, ¿no?, cuando la mamá grita, que te calles, porque hay esas reacciones. Y los vamos a ver en cuenta, vamos a tener en cuenta eso en la evaluación, porque tú vas a preguntar cómo fue la relación tuya o del paciente con la mamá los primeros años de vida. ¿Cómo fue ese contacto? ¿Fue un lugar seguro? ¿Fue un lugar inseguro? ¿Un lugar desorganizado? ¿Cómo fue la familia? Entonces, ese desarrollo afectivo, chicos, en la primera infancia es determinante, es muy importante, porque a partir de ese apego se desarrolla cada una de las características de la personalidad. A veces esas cositas aparentemente ya no son importantes, aparentemente, ¿no? Pero sin embargo son muy determinantes para la vida del adulto. Ahora, cuando hablo del apego, ya es un vínculo afectivo que se establece desde los primeros momentos de la vida entre la madre y el recién nacido, ese contacto, ¿no? De la persona encargada de su cuidado. Su función, ¿cuál es? De la mamá, del papá o del primer cuidador. Su función es asegurar el cuidado, el desarrollo psicológico que corresponde al afecto, las emociones, y la formación, sobre todo, de la personalidad. Es allí la importancia de dónde se empieza a desarrollar lo que es la personalidad, cómo se desarrolla la personalidad. Entonces, el establecimiento del apego desde la infancia más temprana se relaciona principalmente con 2 sistemas. El sistema exploratorio, ¿no?, el cual nos permite, ¿no?, que el bebé empiece a tener ese contacto con el ambiente físico, ¿no?, a través del sentido, las caricias, la tranquilidad. Y el sistema afiliativo, ¿no?, mediante el cual los bebés contactan ya con otras personas, empiezan a interactuar con la tía, con los demás familiares, donde hay un sentimiento de afecto y de seguridad, porque los van conociendo, van teniendo ese contacto que sí les permite interactuar de manera adecuada. Ahora, el apego se construye, chicos, en la familia y va a actuar como un patrón de funcionamiento para todas las relaciones sociales, para cualquiera. Y es ahí con ese apego, según qué tipo de apego, va a empezar las relaciones sociales, no iguales, con el profesorado, compañeros de trabajo y sobre todo, algo que va a ser bien importante también en la etapa adulta, la vida de pareja. Ahora, cuando hablaba acerca de los tipos de apego, que si son aturdidos, de repente es un apego caótico, es inseguro, ¿no? Según las características de cómo atiende las necesidades de afecto, alimento, contacto que puedan tener los primeros cuidadores, se va a desarrollar diferentes tipos de apego. Que nosotros nos vamos a inclinar porque se desarrolle un apego seguro, pues. El apego seguro te va a ayudar a que no haya trastornos de la personalidad, pero
Sin embargo, si sucede todo lo contrario, pueden ser los 3 últimos, ¿no? ¿Y cuáles serían esas características de estos tipos de apego? Primero, vamos a hablar de ese apego ambivalente. Ya al último lo dejamos el segundo. El ambivalente. ¿Cómo va a ser ese ambivalente? Las características. Va a desconfiar de los extraños, va a ser reacio, a acercarse a los demás, va a haber rupturas frecuentes. ¿Por qué? Porque definitivamente, pues, algunos momentos han sido atendidos sus necesidades y otras. Va a empezar a desconfiar de los demás porque su primer contacto no ha sido seguro. Por eso es que va a tener esa desconfianza, ¿no? Para poder acercarse, confiar en los demás. Y por ende, ante cualquier situación, quizás de rechazo, inmediatamente las respuestas de ruptura van a ser frecuentes. El evitativo. ¿Cómo es un evitativo? Hay poca emoción en las relaciones románticas, hay incapacidad para compartir pensamientos y sentimientos con otros y problemas en la intimidad que se va a dar en la etapa adulta. Ahora, ¿cómo se desarrolla un evitativo? Aquí hay bastante ansiedad que definitivamente va a rechazar lo que son las emociones del niño, no van a ser atendidas completamente. Entonces van a aparecer con estas características. Y hablamos del desorganizado. Aquí, por ejemplo, chicos, ya viene algo más grave. ¿Por qué? Porque aquí vienen familias donde ha crecido, ¿no? Un niño, donde ha habido prácticamente violencia, donde ha habido una familia disfuncional, donde estos niños o estas personas van a crecer con estas características. Van a tener mucha dificultad para formar relaciones y los efectos significativos, ¿no? Dificultades para ver a los demás, ¿no? Sin distorsiones significativas. Y va a haber conductas contradictorias, que es un momento que sí, esa desconfianza, otros momentos quizás de ira, por eso se le llama desorganizado. Entonces, estas 3 últimas tienen las características donde hubo, ¿no? Donde hubo a veces una tensión y otras no. El evitativo, pues simplemente rechazaba, evitaba tener contacto con los hijos. Y el desorganizado, había unos momentos que sí, otros momentos que había conflicto, otros momentos violencia y otras características que habla acerca de una familia disfuncional. Entonces, a lo que apuntamos nosotros y lo que evaluamos, identificamos y definitivamente no hay un trastorno, pues empiezo a evaluar lo que es un apego seguro. ¿Y cuáles son esas características de un apego seguro? Pues sí, va a tener, ¿no? Buenas relaciones con los demás, una muy buena autoestima y va a buscar apoyo social. Va a buscar cómo solucionar sus problemas. ¿Por qué? Porque definitivamente creció en un hogar funcional, donde ha recibido afecto por parte de mamá, por parte de papá. Van a ser también esas personas que han sido atendidas sus necesidades, necesidades de alimentación, vestido, salud y el aspecto emocional. Y va a crecer con esa confianza, ¿ya? Que sí, va a poder lograr interactuar en diferentes entornos sin tener ningún problema. Entonces, los tipos de apego, chicos, están muy relacionados a los trastornos de personalidad. Ahora, cuando hablamos acerca de ese apego seguro, ya hay afecto, respeto, empatía hacia la persona desde esa temprana edad. Aceptación incondicional, va a haber un acompañamiento en ese desarrollo, en sus primeras interacciones, el conocer de la vida, y sobre todo los padres le van a dar esa seguridad, ¿no? Que a pesar de que se les caiga algo, de que algo les haya salido mal, inmediatamente tienen esas necesidades en apoyarlo, guiarlo y felicitarlo. Va a sentirse seguro, va a tener una guía. Es como un factor protector. En el caso de ese apego ansioso, lo que hablamos hace un momento, va a ser estrés de separación, necesidad de sentirse reafirmado, de buscar que el papá y la mamá le digan, sí, lo hiciste bien. Esa necesidad de que sentirse validado. Va a haber conductas de protestas para que empiece a ser atendida esa necesidad que quiere en ese momento. Va a estar atento, ¿no? Si está, lo están observando, está siendo querido, atendido y bajo valor de inseguridad, ¿ya? Entonces, todas esas características nos van a hablar acerca de los trastornos de personalidad. Ahora, tomando como referencia este concepto de personalidad, chicos, las etapas del desarrollo ya se van a conformar a su vez las etapas, ¿no?, de personalidad de la siguiente manera, ¿ya? ¿Cuáles son los primeros momentos, no?
Cuando un niño nace, no presenta una personalidad definida, y eso lo sabemos, ¿no? Porque no tiene experiencias previas. Pero tras ya los primeros días de su nacimiento, presentar un temperamento, una manera de comportarse, la labor de los padres o de las figuras de apego, van a ir moldeando, ¿no? Y configurando su temperamento a través de ¿qué? Del aprendizaje. Al estirar los brazos y de repente ser aceptado para que lo carguen, cuando empieza a caminar. La infancia, ¿no? En la niñez se empieza ya a consolidar las creencias religiosas. Ahí es donde nosotros establecemos, ¿no? A que nuestros hijos puedan creer en Dios, puedan creer de repente en ciertas historias, ¿no? De nuestro pueblo. Y ya van comprendiendo, ¿no? Y van también obteniendo cierto valor. También ahí nosotros instauramos lo que son los valores, las normas que se dan dentro del hogar, de conducta, ¿no? Que viene del entorno, de papá, de mamá, el estilo de crianza, el respeto, la solidaridad. Todos esos valores los instauramos los padres los primeros años. En esta etapa se comienza a desarrollar la personalidad. Es ahí, por eso que se llama, ¿no? Es algo determinante. Los primeros años, chicos, es determinante para formar la personalidad. Ya los siguientes años definitivamente, por eso ponemos un diagnóstico definitivo a partir de los 18 años. Pero antes, ya en lo que es la etapa de la adolescencia, ya van saliendo esas características propias de la personalidad. Ahora, en la pubertad y adolescencia. En la pubertad y la adolescencia es crucial en el desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque el individuo atraviesa importantes cambios, ojo, de nivel físico, hormonal, y espera que su familia le trate como un adulto en vez como un niño. Busca y ya empieza, ¿no? A diferenciarse del resto. En muchos casos, incluso mostrando comportamientos diferentes a los enseñados en el hogar. Y se trata de una etapa en la que el joven busca, ¿no? Su identidad propia, las etapas del desarrollo de la personalidad. Y en la etapa de la adultez, esa etapa ya de patrón de conducta ha quedado claramente establecido. Por eso que a partir de los 18 años ya hay un diagnóstico, aunque aún puede variar, pero es mínima medida. Por ejemplo, ¿no? Si sucediese un acontecimiento muy relevante, podría empujarle a hacer cambios en su forma de ver el mundo. La autoestima crece y el autoconcepto del adulto se acerca más a su ideal, ¿no? Lo que hace, ¿no? Que la timidez disminuye. Y en la ancianidad, ¿no? La personalidad es estable y ya llegados a esta etapa, pero las muchas experiencias vividas, ¿no? Como la pérdida de seres queridos, también la actividad laboral o habilidades del cuerpo y mente pueden afectar a la manera de relacionarse con el mundo. Se produce ahí una tendencia de disminución de la extraversión y autoestima, ¿no? Pero estas son las únicas etapas ya que se ha planteado los psicólogos que conforman nuestra personalidad, pero lo que determina es en la infancia. Ahora, en conclusión, cuando nosotros hablamos acerca de la personalidad, es un patrón de pensamientos, sentimientos y conductas que es característico y se nos va a distinguir entre sí y que va a persistir a lo largo de nuestra vida y a través de diferentes situaciones, ¿no? Son lo que se Pares en el año de 1988. Ahora, según el DSM-4, ¿ya? Considera que los rasgos de personalidad son patrones persistentes, ¿no? De percibir, relacionarse con y pensar sobre el entorno y sobre uno mismo, ¿no? Que se manifiesten en una amplia gama de contextos sociales y personales y que solo cuando dichos rasgos son inflexibles, ojo, son inflexibles y desadaptativos, sale de la normalidad y causan un malestar subjetivo o un deterioro funcional significativo, ahí recién puede considerarse ya como un trastorno de la personalidad. Ahora, la característica esencial de un trastorno de personalidad es un patrón permanente, ¿no? De conducta y de experiencias internas que se desvían notablemente de las expectativas generadas por la cultura del sujeto y que se manifiesta en al menos dos de las siguientes áreas: el aspecto cognitivo, la afectividad, funcionamiento interpersonal y control de impulsos. Ahora, cuando nosotros hablamos, chicos, acerca de lo que es el área cognitiva, ¿no? Que implica las ideas, el modo de pensar, las frases de repente que hemos aprendido incluso hasta de nuestras familias, cómo hemos aprendido la manera de pensar de mamá, de papá, quizás de juzgar, de criticar, la suspicacia, cómo es el afecto y el funcionamiento interpersonal, el modo de cómo te relacionas, cómo te enfrentas ante una situación caótica o ante un conflicto,
Ahí lo que determina también, y es bien interesante que veamos el nivel de lo que es los impulsos y el temperamento, porque eso es lo que nos va a caracterizar a cada uno de nosotros. Ahora, cuando hablamos acerca de los trastornos de personalidad, no vamos a ver que es un patrón único, que todos tenemos lo que es una manera de pensar, vamos a tener ciertas actitudes frente a diferentes situaciones, sea del trabajo, sea en la familia, sea con nuestras amistades, ¿no? Que también implica nuestro sistema de valores, que eso ha sido también aprendido en la infancia. Y esos comportamientos que se desarrollan, ¿no? Para poder adaptarnos a un determinado entorno y a sus normas. Ahora, ¿cuáles son estas características de la personalidad? Que sí, pues se desarrollan y cambian a través de la vida, ¿ya? Es de manera habitual en que se comporta la persona. Es individual, pero también es social. No tiene una existencia real, sino que se infiere a partir de la conducta de los seres humanos. Porque nosotros, chicos, empezamos a evaluar cómo es la personalidad de cada uno en base a qué, a la conducta, a la información que nos brinda el paciente, ¿no? ¿Por qué tiene conflictos de repente con la pareja? ¿Por qué estos mismos conflictos se repiten en su entorno laboral, con sus amigos, con su familia? Entonces, va a interferir en diferentes aspectos de su vida. Y es ahí donde decimos, no es normal de repente que tenga este patrón de conducta. Y empezamos a explorar. Y los factores que influyen en la personalidad, ¿cuáles son? El temperamento, el carácter, la influencia sociocultural, la biografía personal y la base genética. Y ahí sale una personalidad única. Ahora, ¿qué es el temperamento, chicos? ¿A qué llamamos temperamento? ¿Es genético? ¿Es aprendido? A ver, por ahí, alguien que se anime. ¿Qué es el temperamento? Porque eso también es importante. Ante una situación, chicos, nosotros evaluamos cómo es el temperamento de la persona. Es cómo reacciona ante una situación. Ya, perfecto, es innato, pero dice aprendido. Pienso que es aprendido, genético. Ya, por ejemplo, eso van a aprender acá en el curso. Por ejemplo, cuando nosotros evaluamos, chicos, las personas que vienen, ya, porque también atendemos el Poder Judicial, vienen con un temperamento, ¿ah? Nosotros ahí tenemos que trabajar y que está relacionado con los impulsos. ¿Por qué de repente hay feminicidas o hay intento de feminicidio? Hay violencia. Estas personas tienen ciertas características, tanto el victimario como la víctima. Y él también tiene ciertos patrones de conducta que muchas veces los vas a encontrar en su historia, ¿ya? Ya, perfecto, Doris. Es cómo responde ante ciertas circunstancias, la forma de reaccionar del ser humano. Es ahí donde nosotros también empezamos a evaluar cómo es el temperamento, ¿no? De cada uno de nosotros. El carácter. ¿Cómo es el carácter? Claro, sí, así es, Claudia. ¿Qué es el carácter, chicos? Porque el carácter ya es algo más extenso. Muy bien, el carácter es aprendido. ¿Y qué es el carácter? Es el conjunto de qué, de creencias, de cultura, de valores, nuestro sistema de valores. Y ese carácter, chicos, nosotros hemos aprendido dentro de un entorno familiar. Y todo eso que has aprendido, ¿ya? Vas a ir a tu enfrentar el mundo. Y ahí estás cambiando lo que es la personalidad. Fernando, A ver, por ahí sus audios, porfa. Ya, por ahí apagado. Ya sí, se forma por las experiencias. Entonces, cuando hablamos acerca de carácter, chicos, hemos aprendido como mamá de repente incluso, ¿no? Mandarles invitaciones de cumpleaños, cómo celebra una reunión, cómo está instaurado el sistema de valores, están organizados, hay reglas, hay pautas. Todo eso es aprendido. Eso es carácter. Y tú vas desarrollando ese carácter en base a lo que te enseña papá y mamá. La influencia sociocultural.
también implica mucho las reglas, las normas de nuestra comunidad, cómo está organizado, hay limpieza, todo eso también, ese conjunto ya de conductas, de acciones, también lo vamos guardando como experiencia y también es parte de nuestra vida. Ahora, esto es algo bien interesante, chicos. Temperamento, carácter, influencia sociocultural y la biografía personal. ¿A qué se refiere la biografía personal? ¿Dónde empiezo a ver yo cómo es la biografía personal? Miren, de la entrevista voy a empezar a explorar, ¿no? De repente empiezo a preguntar, ¿cuál es tu nombre? A ver, cuéntame, ¿no? Mi nombre es Carla. Ah, ok, Carla. Carla me dice todos sus nombres completos, dónde vives, cuántos hermanos tienes, qué lugar ocupas, con quiénes vives. Empiezo a ver de repente mamá, papá, entonces toda su biografía personal. Y empiezan a contarme que tiene tal vez pareja, que viene por los problemas de pareja. Entonces voy indagando, ¿y a qué te dedicas? ¿No? También me puede decir, de repente, que es ama de casa, ¿no? Y también empiezo a indagar, ¿no? Si ha sido la hermana mayor, ya de repente ha sido la mayor, de 4, de 5 hermanos, ya me va dando una pauta que ella quizás es quien ha asumido mayores responsabilidades. Esa biografía personal yo tengo que indagarlo, ¿por qué? Porque ahí voy a conocer cómo aprendió ella ciertas conductas. Ojo, porque tenemos varios pacientes que vienen con depresión, con una sobrecarga en cuanto a las responsabilidades. ¿Por qué? Porque desde edad temprana, quizás la mamá le encargó el cuidado de sus 4 hermanos o de sus 3 hermanos, que empezaba a hacer las tareas, que se encargaba del cuidado de tal hermanito, que tenía que llevarlo al colegio, que tenía que ayudar a cocinar, que asumió una responsabilidad a tan corta edad, y eso lo vamos a encontrar en consulta. Y es ahí también donde vamos a ver que se van a saltar algunas etapas. Y esa biografía personal va a ser bien importante que ustedes la conozcan. ¿Por qué? Porque va a haber vacíos en algunos casos. De repente no ha recibido afecto por parte de sus padres, pero sin embargo pudo recibir muchas responsabilidades en las cuales lo ha asumido. Y quizás en esa tarea de asumir esas responsabilidades de cuidar de sus hermanos y de los demás de la familia, pudo haber de repente falla, porque de repente no le corresponde esa edad. ¿Y qué pasa si de repente empieza a sentir culpa? Esa culpa también va a generar ciertas, digamos, consecuencias a lo largo de la vida. Va a sentir culpa y siempre se va a hacer cargo de los hermanos. Siempre va a tener, ¿no?, esa responsabilidad de querer tener todas las cosas demasiado organizadas, asumir las responsabilidades si no hay castigo, más aún si de repente en casa hubo violencia. ¿Qué pasa si de repente recibió violencia por parte de mamá, de papá? Ahí se suman más todavía problemas para esta persona, ¿no? Si de repente hubo violencia, si siempre se quedaba callada y siempre solamente asentía a aceptar todo lo que le decían y hacer todo lo que le decían, va a ir formando ciertas características que puede desarrollar un trastorno de personalidad dependiente, que no va a pensar, no va a poder decidir por ella misma, porque siempre va a depender de lo que dice la mamá, siempre va a depender de lo que dice el papá, porque siempre hubo castigo, porque siempre le dijeron que tenía que hacer bien las cosas, porque le dieron responsabilidades que no le correspondían a su edad. Y es ahí, por ejemplo, donde puede desarrollar este tipo de personalidad. Pero también está desarrollando bastante ansiedad, quizás al no poder cumplir las expectativas de sus padres, ¿no? Y ahí vemos cómo la biografía personal afecta de una u otra manera a las personas. Ahora, sumándole, supongamos, y eso es cotidiano lo que encontramos, chicos, ¿qué pasa si de repente esta persona sufre de tocamientos indebidos? ¿Qué sucede con aquellas personas? O si de repente sufre violencia sexual, ¿qué pasaría? Si sabemos que esta niña se ha saltado etapas, no ha recibido afecto, ha recibido demasiada responsabilidad y más aún si de repente sufre tocamientos indebidos o violencia sexual, violación, ahí vamos a llegar incluso a una vida más caótica de aquella paciente. ¿Por qué? Porque si de repente tenía sus 5 o sus 6 años y empezaba recién a identificar las emociones de tristeza, las básicas, ¿no? Tristeza, alegría, ira o asco, empieza de repente todo ese caos, ahí empiezan los trastornos, ¿no? Si no hay afecto y encima hay violencia, sea cualquiera de estas,
su mundo va a ser más difícil todavía. Entonces, toda esa tristeza, esa rabia, ese enojo, ese asco, culpa, ya va desarrollando otros problemas más. Y esa persona va a ir creciendo, ¿no? Más aún si no sana o si de repente, porque chicos, vamos a encontrar en sí que hay padres que no ponen las denuncias porque es familia. Así dicen ellos, ¿no? No se justifica definitivamente porque sí se denuncia inmediatamente estos casos. Pero hay padres que dicen, señorita, es que yo no lo denuncié cuando era chiquita porque era su tío y si yo le decía iba a generar un problema grandísimo en la familia. Iba a tener problemas con mi esposo. Esas cositas lamentablemente han hecho lo que hoy día es su hija de 19 años, que tal vez tenga un trastorno límite de la personalidad. Entonces, todo eso se suma, por eso se suma, porque nos hace personas únicas. El carácter, el temperamento, que sí, definitivamente ya tenemos un temperamento, carácter que formamos dentro de la familia, influencia sociocultural, nuestra comunidad, nuestros amigos, nuestros pares, la biografía personal. Todo ese tiempo de vida, los primeros años van a ser muy importantes. Si de repente tu mamá estuvo presente en lo que es acompañamientos de tus primeros días de clase, si de repente iba a tus actuaciones, si de repente iba a recibir tus diplomas, si eran padres ausentes, va a generar alguna consecuencia. Y esos factores influyen muchísimo. Algunos van a ser muy determinantes, ¿no? Porque ustedes van a escuchar también dentro de consulta que esos mismos pacientes que te dicen, bueno, yo siempre me acercaba a dar un abrazo a mi mamá y me decía, salte de acá, no ves que estoy ocupada, salte de acá, me das mucho calor. Y son frases que vas a encontrar que son frecuentes y esa necesidad no atendida hoy en día son otras consecuencias, ¿no? Y la persona que habla frente a nosotros de todas esas vivencias que son caóticas, son de violencia y muchas veces son de carencias emocionales, esa persona que te habla en ese momento es un niño que no ha sido atendido en su momento, ¿no? Entonces es muy importante, chicos, ya que nosotros consideremos que cada una de nuestras características va a formar nuestra personalidad, va a determinar lo que vamos a hacer en el futuro. Así es, Paola, ¿no? Que lleve terapia. Ajá. En realidad, chicos, por eso es importante que cada persona, si vive en traumas en la infancia, si vive en problemas de violencia, si hay carencia emocional, sean tratadas a tiempo. Porque sí, porque pueden sanar muchas heridas. Y sí, pues las personas que vienen con depresión, ansiedad u otro trastorno, chicos, inmediatamente háganle una evaluación completa. Porque sí, algunos que vienen con esa depresión o ansiedad tienen de fondo un trastorno de personalidad. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus propias características. Incluso, si de repente pues, una persona, tú le detectas la depresión, que sí en ese momento está en su estado depresivo, pero exploras un poquito más todo lo que es su biografía personal, ¿ya? Vas a darte cuenta que hay rasgos de ciertas conductas que se repiten, que hay conflictos que vienen de una familia disfuncional, violencia, alcoholismo, violación, ¿ya? Y más aún si de repente hay conflictos dentro de su entorno escolar, su entorno familiar, evalúalo, evalúalo. Porque antes de aplicar un paquete de tratamiento, tienes que conocer cuáles son las características de aquella persona. Para hacer una muy buena intervención, ustedes tienen que conocer las características de la persona. ¿Por qué? Porque muchas veces van a encontrar carencias emocionales, van a encontrar familias también que son disfuncionales y que sin querer, ya, ojo, ellos han sufrido las consecuencias de vivir violencia, cualquiera de ellas. Entonces, estos son los factores que influyen en la personalidad. Y en su mayoría, la personalidad se determina en la infancia. Por eso, cuando hablamos acerca de los factores de personalidad, hablamos de qué estamos constituidos nosotros. Rasgos físicos, óseos, musculares, corresponde al aspecto físico netamente, ¿no? Temperamento, las reacciones emocionales, ¿no? Del individuo, determinadas por factores biológicos. Y eso es lo que les mencionaba hace un momento. Son netamente biológicos, ¿ya? Y el carácter, lo que viene a ser nuestro conjunto, el sistema de valores que practicamos en el hogar, los sentimientos, ¿no? Lo que nos han enseñado en casa, la empatía, cómo demostrar el afecto, o de repente cómo reprimirlos. Todo eso lo hemos aprendido en casa. Y las actitudes que tenemos frente a ciertas situaciones, y esto también hemos aprendido de mamá y de papá.
Es decir, el afrontamiento, ¿no?, a las situaciones del entorno por factores culturales. Ahora, ¿cuáles son los factores que determinan la personalidad? Vamos a hablar acerca de los factores biológicos que involucran los factores orgánicos, que es nuestra herencia. Involucra esos factores orgánicos de nuestra herencia, que es el proceso de maduración, la influencia hormonal y el sistema nervioso va a determinar una personalidad específica. Se hereda, chicos, vamos a heredar las características físicas de mamá, de papá, también vamos a heredar lo que es la inteligencia, la raza y el temperamento. Ahora, cuando hablamos hace un momento del temperamento, ¿en qué momento nosotros sacamos nuestro temperamento? ¿En qué momento? ¿Cómo? Ante una situación conflictiva podemos inmediatamente reaccionar de manera inmediata o de repente nos podemos callar, esperamos un tiempo prudente, ¿no? Por eso hablamos que el temperamento es una disposición de responder al ambiente de cierta manera, ¿no? ¿Cómo es nuestra reacción? ¿Cómo yo reacciono de repente ante alguien que me grite? ¿Cómo puedo reaccionar yo frente a un grupo de personas que de repente me hablan de manera inadecuada? ¿Cómo es mi reacción, mi respuesta, mi actitud también? Porque ahí implica cómo inmediatamente reacciono. Y también los factores que determinan lo que es el psicológico, ¿no? Y estas, las facultades humanas. La conciencia, la inteligencia, el pensamiento y palabra. ¿Y a qué se refiere con la conciencia, chicos? ¿A qué se refiere con la conciencia cuando hablamos acerca de esa facultad humana? Ojo, porque nosotros también para hablar acerca de características de la personalidad tenemos que ser conscientes, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y detectar que sí, definitivamente presentamos esas características y de asumir ciertas conductas, de cómo nosotros pensamos. Entonces, eso implica también hablar acerca del aspecto psicológico. Así es, tener un conocimiento de uno mismo y de nuestro entorno. Entonces, ese va a ser otro factor que determina la personalidad. ¿Y por qué también llamamos la inteligencia? Es otro factor que determina la personalidad. ¿Por qué? ¿Qué le llamamos, chicos? Pensamiento. ¿Qué pasa con el pensamiento? Inteligencia, sí, también lo podemos tener heredada, aparte de nuestros padres también, pero también tenemos esa facultad para poder seguir desarrollándolos y nosotros seguimos, ¿no?, indagando, seguimos experimentando. El pensamiento, y es aquí, me voy a centrar bastante en este punto. ¿Y saben por qué? Porque cuando hablamos acerca del pensamiento, ¿de quién aprendemos? ¿De quién aprendemos el pensamiento? Por ejemplo, ¿no? Si de repente, cuando somos pequeños y alcanzamos de repente un trabajo, ¿no? Supongamos 4 o 5 años, alcanzas tu dibujo, le alcanzas a mamá o a papá, y tu papá te dice, ay, qué bonito tu trabajo, hijito, me siento muy orgulloso de ti, está muy bonito. Te felicito, qué bonita tu letra, está ordenadito, qué limpiecito está tu trabajo. Te quiero mucho, y abrazarlo, te felicito, o aplaudirlo, miren, entonces has hecho bonito trabajo. Entonces, ¿qué pensamiento va a desarrollar el niño en base a esa situación? ¿Qué pensamiento va a desarrollar? A ver, chicos, ¿qué opinas si antes y de repente esas frasecitas, ¿no? Pensamiento, son pensamientos positivos, adaptativos. El niño va a decir, yo sí puedo, ¿no? Me siento contento porque mi papá se siente orgulloso de mí, soy un buen chico, soy un buen dibujante, hago bien las cosas, puedo hacer cosas más bonitas. Entonces, en base a ese suceso, miren, ese suceso mínimo, el niño va desarrollando pensamientos ya que son más adaptativos y va teniendo ya un concepto de sí mismo, va teniendo un concepto de su entorno, porque su entorno tiene una manera de pensar que es adaptativa, que es adecuada. Entonces él va desarrollando esos pensamientos que van a aportar al mundo. Pero ¿qué pasaría? Y ahí viene el otro lado. Ojo, eso también hay que analizarlo bien. ¿Qué pasa si de repente ante ese dibujo que alcanzó la mamá y le dice, no,
ay, ese trabajo está horrible, está todo cochino, tu letra es una, empiezan de repente las críticas, ¿no? No sirve para nada. Peor, si alguien por ahí, un papá dice, ay, esto está todo cochino, lo rompe y dice, mejor vuélvelo a hacer. Porque eso vamos a encontrar en la infancia. Hasta incluso hay a los niños que quizás 9, 10 años, que sus papás le dicen, ay, tu trabajo es una, pareces un discapacitado, eres, y es clásica, chicos, vamos a encontrar un montón de frases que las mismas pacientes, los mismos adolescentes o los jóvenes adultos nos van a decir, mi mamá me decía que era un tonto, era un inútil, no sabía hacer nada, que eso lo ha aprendido en la infancia, que si se le caía algo, de repente rompía algo en la casa, inmediatamente eres un bruto, eres un tonto, mejor déjalo ahí, vete a la cocina, tú no sirves para nada. Y ese pensamiento lo va a desarrollar, que lamentablemente le va a ir generando inseguridad, desconfianza, miedo, y va a empezar a tener conductas evitativas de poder mostrar lo que él hace, le va a cortar algunas habilidades, lo va a invalidar y esas emociones y ese afecto poco a poco se va a ir deteriorando. Ese es otro tipo de pensamiento que va adoptando el niño. Ahora, ¿qué pasaría de repente si la mamá puede ser que quizás en la infancia y se mantiene en la primaria porque hay este tipo de pacientes también, que su mamá le dice, oye, has venido toda cochina, ¿dónde te has ido a jugar? Entonces, no le prestes tu tajador a tu compañera, se lo vaya a robar. No prestes tus cuadernos porque nadie te lo va a devolver. No prestes tus cuadernos porque tus amigos son unos envidiosos. No prestes tal. No te juntes con ella porque de repente siempre anda cochina. Entonces, va a tener esa, ¿no? Esa predisposición de formar a esa niña, que es suspicacia, que es, digamos, un poco, digamos, de miedo, y va desarrollando esos pensamientos. Oye, no le prestes. Y si de repente le faltó algo, no trajo algo en la mochila, se olvidó, ¿quién se habrá robado tus cosas? Esos niños son unos rateros, y empieza a hablar un montón de cosas, ¿no? Va desarrollando ciertos pensamientos ya que va a generar suspicacia en aquel niño y va a adelantarse a situaciones, pero netamente que son negativas, que todas las personas están en contra de ella, que todas las personas son malas. Y ese pensamiento, lamentablemente, lo aprendemos en la infancia en base a cómo nuestros padres nos han educado. Y ese se repite nuevamente. Entonces, esos pensamientos también van a ser parte de nuestra personalidad, que ahí se empieza a desarrollar el pensamiento paranoico, la desconfianza ante los demás. Entonces, se dan cuenta qué importante es las frases que recibimos y que nos han determinado hoy en día, que sí es cierto, pueden haber quizás esos pensamientos que poco a poco tú lo vas a ir trabajando en consulta, pero algo que es bien difícil, pero se toma más trabajo para poder cambiar esos pensamientos, son los pensamientos nucleares, que se han desarrollado y se han instaurado en la infancia, los primeros años de vida. ¿Por qué? Porque tú tienes una percepción si eres bueno, en lo que haces, si eres muy inteligente, si se siente muy orgulloso de ti. Si has recibido frases positivas, pues definitivamente no va a haber ciertos trastornos que se desarrollen más adelante. Pero si toda la vida te han dicho que eres muy bueno para nada, que no sirves, que salte de aquí, que no quiero verte, de repente un montón de situaciones que ha hecho que genere pensamientos negativos, esta persona va a vivir afectada toda su vida, ¿no? Entonces, qué importante es que veamos este punto y que nosotros exploremos en cada uno de nuestros pacientes cuáles son esas facultades de conciencia frente a su conducta, de la inteligencia y de su pensamiento que se ha ido desarrollando en la infancia y lo que hoy lo hacen, ¿no? De repente con un trastorno de personalidad. Es la palabra, ¿no? Que está incluida dentro de los psicólogos. Y por último, tenemos lo que es el aspecto social, ese factor, ¿no? Que se forme, se desarrolle en el contexto, en el contacto con el medio ambiente y las relaciones sociales, ¿no? Considerándolas como carácter. Y ojo, el aspecto social también tiene una importante suma en lo que es la personalidad, ¿no? Cómo te perciben los demás, cómo te perciben tus amiguitos. Pero si ya tienes una autoestima bien desarrollada, un buen trato por parte de tus padres y que has recibido pensamientos que son más adaptativos, más funcionales en la primera infancia, difícilmente que si alguien te molesta o te quiere hacer bullying en el colegio, no va a poder.
Va a ser bien difícil. Por eso es importante el desarrollo de la personalidad y cuánto inciden los padres los primeros años de vida. Para ello, para nosotros ver e indagar cómo sigue desarrollando la personalidad, pues me voy a centrar desde inicios, ¿no? Viene a ser, ¿qué es el apego? Entonces, para determinar qué son las características de personalidad, indago qué tipo de apego tiene este paciente, cómo fueron los primeros años de vida, si sus necesidades fueron atendidas, y estas características me van a ayudar a encontrar qué personalidad, qué tipo de personalidad se puede ir desarrollando. Y más aún, ¿no? Han sido sus primeros momentos de vida, en la experiencia, las relaciones con los padres, quizás los traumas de la infancia, que puede ser algún tipo de violencia, violencia física, psicológica o tal vez la sexual, que es un determinante bien grave. Y en base a ello, ¿no? Podemos decir que sí, ese patrón único de pensamientos, actitudes y valores y comportamientos se desarrollan para adaptarse, porque te vas a adaptar a diferentes entornos, ¿no? Y sobre todo a las normas. Y en base a eso, nos hemos desarrollado hoy en día estos factores que van a determinar nuestra personalidad, ¿no? Y en base a ello, ojo, vamos a identificar pues estos datos están relacionados en base a la personalidad, sobre todo los primeros años de vida. Y eso en base a la teoría psicosocial de Erickson, cómo nosotros nos hemos enfrentado a los primeros años de vida, que también está relacionado con lo que es el apego, ¿no? Y estas son de cada edad. Acá tienen las características, ¿no? En estos cuadros lo que se va desarrollando confianza versus desconfianza, autonomía, iniciativa, laboriosidad, búsqueda, que eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Y eso lo vamos a ir desarrollando hasta llegar a lo que es la intervención. Entonces, son importantes, muy importante, evaluar primero lo que es la personalidad, chicos. Saber de dónde vienen todas esas características, cuáles fueron los factores, de qué manera determinaron esa personalidad, para nosotros poder entrar a trabajar con un paquete de tratamiento, ¿no? En base a todas esas características, en base a lo que es su sistema familiar y cómo se vincula con los demás. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? En realidad yo les invito a que ustedes puedan llevar este curso porque van a aprender primero a lo que es conocer la historia de vida del paciente para poder dar un buen diagnóstico, tomando en cuenta, ¿no?, lo que es el factor biológico, psicológico y social. Nos vamos a ir a una evaluación completa según el modelo biopsicosocial y también el modo de intervención va a ser desde lo que es el modelo biopsicosocial. Vamos a atender cada una de estas necesidades, pero en base a las características propias del paciente. Y también, bueno, vamos a aprender qué pruebas se van a aplicar, van a saber cada uno de estos, se les va a dar todos los conocimientos. Y sobre todo, qué técnicas de intervención vamos a trabajar según el caso y la particularidad del paciente. ¿Ya, chicos? Entonces, paso a dejarles con la moderadora. ¿Estás por ahí, hija? Sí, magíster, aquí me encuentro. Ok, hija. Ya, muchísimas gracias, ponente. Bueno, somos 107 participantes. Comentarles que el día de mañana sería nuestro segundo taller, ¿sí? A ver, voy a tratar de compartir una pantalla, a ver si ustedes logran visualizar. Pero le voy a responder una pregunta. Y se la Sí, sí, quería dar claro que sí. antes de pasar, porque tengo otro grupo, de la teoría cognitiva, podemos hablarlo cuando la personalidad ya está formada o también el proceso tal vez del adolescente. Lo vamos a hablar, porque está todo lo que es una gama de pensamientos, ¿ya? Ya, si el niño constantemente recibía rechazo de la madre cuando decía qué tipo de apego, ahí es, bueno, ya ahí viene a ser el desorganizado. Se van a sumar otros factores para decir si es desorganizado, evitativo, o cualquiera de ellos. ¿Ya, chicos? Entonces nos vemos el día de mañana. Ahora sí te dejo, Esther. Muchísimas Ya, gracias. muchísimas gracias, ponente. Bye, Ahora bye. sí. Me van confirmando, por favor, que los participantes si logran ver la pantalla, a ver que les voy a compartir en este momento, ¿sí? Ok. Bueno, también voy a pedir que puedan encender sus cámaras porque vamos a tomarnos una foto grupal, ¿sí? Para poder compartirla en el grupo. A ver, aquí. Muchos de ustedes me han estado pidiendo información a través del...
a través del grupo acerca de la promoción que se está manteniendo en lo que viene a ser el certificado. Ya prácticamente nos falta casi 2 cupos para poder completar las 27 que se ha estado brindando, ¿sí? Son 27 cupos disponibles para poder tramitar lo que es el certificado. Ahora, aquí me gustaría saber quiénes desean obtener el certificado del taller, porque también les voy a mencionar acerca de... Ok, no te preocupes, Lilia. Acerca de quienes desean llevarle el curso de diplomado, porque se está llevando el curso en el mes de agosto, ¿sí? Así que me gustaría saber si tienen alguna consulta, alguna duda con respecto al certificado del taller o quizás con respecto a la clase. Sí logran visualizar mi imagen, ¿verdad? A ver, Sí se listo. visualiza. Ya, muchísimas gracias, Zenaida. Entonces, esto es con respecto al certificado, así que si tienen el certificado, pueden escribirme a través, por interno o por aquí también, aprovechando que estamos aquí. El diplomado son de 32 sesiones, son 32 sesiones que lo estarían llevando en 8 meses, ¿sí? Y en este caso se estaría brindando el certificado con 1.200 horas académicas y 32 créditos. Bueno, la universidad que lo certifica es la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Ups, creo que están utilizando. A ver. Ok, sí, eso es con respecto al certificado. Ahora, con respecto, Olga, al costo, el valor que se está manteniendo ahora es 230, que es 100 soles la matrícula y 130 soles la mensualidad, ¿sí? Ese es el valor estándar que se está manejando en estos momentos. Es un valor promocional. Voy a dejar de compartir esta pantalla para poder compartirles el otro con respecto al diplomado, ¿sí? A ver, déjenme buscarlo un momentico. Así que los que puedan ir, los que tienen la cámara, puedan ir encendiendo sus cámaras para poder tomarnos nuestra foto grupal, ¿sí? Mientras que le voy compartiendo esta última PPT para que ustedes puedan visualizarlo. A ver. Si tienen alguna consulta, alguna duda, también pueden ir escribiéndola a través del grupo, ¿sí? A través de la mensajería, para poder visualizarlo. Ujú. Ya, sí, efectivamente, aquí está. Ahí. Ya. El curso de TCC, el diplomado, estaría iniciando el martes 6 de agosto, ¿sí? Las clases serían todos los martes. A ver, uy, no sé, está utilizando marcador. Ah, ya, sí, Yasmin. El curso de diplomado en TCC, terapia cognitivo-conductual, estaría iniciando los días martes, ¿sí? Son solo los días martes, que es el inicio el 6 de agosto. Las clases son de 8 de la noche a 10 de la noche, ¿sí? En ese horario. Todos los martes de 8 a 10 de la noche. Son 8 meses de estudio. Y en este caso la certificación es con la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. La ponente a cargo de este diplomado es la magíster Betty, ¿sí? Betty Sánchez. Ella es la que va a estar enseñando este diplomado. Le va a estar acompañando. Voy a fijarme si aquí están. Así es, así es. La magíster Betty Luz Sánchez es la ponente que sería a cargo. Esto es parte del temario que ya el día de mañana la ponente va a estar explicándoles un poquito más del temario, de todo lo que ustedes van a estar llevando a cabo. Sí, son 8 módulos que ustedes estarían llevando. Dentro de ello está la consultoría, que es la consultoría educativa en el módulo 5, en el módulo 6 y en el módulo 7. ¿Sí? Ese es con respecto a lo que viene a ser la inscripción. El precio original en sí es de 370, pero la bueno, ahora se está manteniendo
el descuento en 100 soles matrícula y 130 soles módulo, ¿sí? A módulo. Ahora, y con respecto a la certificación del taller, es en 100 nuevos soles. Bueno, esta es la información que les estoy compartiendo. Voy a dejar de compartir la pantalla para poder encender nuestras cámaras. ¿Quién más por ahí puede encender sus cámaras para tomarnos nuestra foto grupal? ¿Sí? A ver, vamos a esperar unos segunditos más. Ya tenemos la cámara de Elena, Zenaida, Lourdes, Quiñones, Rosa, creo que es Rosa. Ujú. A ver. Ya tenemos la cámara prendida. A ver, de Priscila, Jessica, Santicita y Milagros. A ver, unos segunditos más para poder prender las cámaras. De repente están un poquito ocupaditos ahí. Ahí nos vamos arreglando para la fotito ahí. Ok, a ver. Entonces, ¿alguien más ahí que desee prender su cámara para poder tomar nuestra foto? Ya tenemos a Meryl. Vamos a tomar la foto a la cuenta de 3, 2, 1. Una foto más porque se han vuelto a unir. A ver, voy a guardar esta fotico. Vamos con la siguiente foto. Ya, a ver, la siguiente foto. A la cuenta de 3, 2, 1, va. Y listo, a ver, ya tenemos la siguiente foto. Y el día de mañana nos estamos encontrando en la misma hora y en el mismo canal, ¿sí? A las 7:30 de la noche nos estamos encontrando el día de mañana, así que espero poder verlos a cada una de ustedes presentes, ¿sí? Así que cualquier consulta, estamos interactuando para que ustedes puedan hacer sus preguntas, consultas, o también por interno, que también lo estamos manejando por interno, ¿sí? Así que, luego querías participar, nos vemos el día de mañana en la misma hora.